Que el Señor los bendiga ricamente. Amén. Les saluda su amigo y hermano Edwin Calderón Valverde. En esta oportunidad tenemos al hermano Eduardo, a la hermana Marjorie, en este curso de teología bíblica. Estamos analizando el libro de Everett Harrison, Introducción al Nuevo Testamento. Ya analizamos el capítulo 1. Hermano Eduardo, hermana Marjorie, antes de iniciar en el capítulo 2, que es, inicia lo de griego, ya iniciamos en un nuevo nivel, digámoslo así. Ya terminamos la parte básica, ahora entramos en un segundo nivel, pero antes de ingresar a esa parte tan importante, tan relevante, vamos a ir directamente a a compartir. Vamos a ir a una parte que es fundamental. Aquí le voy a compartir la pantalla. Ahí aparece introducción, creo, ¿verdad? Correcto. Bien, vamos a ver una área muy importante que es necesaria dentro de la crítica textual y que tiene que ver con la teología bíblica. Esta parte no viene en el libro de Harrison, o sí viene más adelante, pero viene más resumida. Entonces vamos a ir viendo algunas partecitas de Everett Harrison que en realidad yo creo que es fundamental para entenderlo bien. Vamos a ver. Este, Introducción a lo que es la crítica textual. Entonces vamos a ir viendo una serie de pasos. Yo creo que tal vez, no sé si este programa se tardará 2 semanas antes de entrar al capítulo 2. Entonces, antes de ingresar a ese capítulo 2, vamos a ver un poquitito, pero no vamos a ahondar porque más adelante, pues, Harrison ahonda en lo fundamental, pero creemos que es necesario tenerlo claro, un poquitito de la crítica textual y un poquitito de lo que es historia y prehistoria. Esos términos es importante dominarlos, ¿verdad? Es importante tomarlos en cuenta para lo que es la teología bíblica. Bueno, lo primero así, para tener clarito, ustedes tienen ahí lapicerito, cuaderno, tal vez que Correcto. vayan haciendo la diferencia entre lo que es crítica textual y alta crítica. Son dos términos que aparecen en muchos libros. Cuando uno habla de la crítica textual, uno está hablando de, eh, por ejemplo, ya propiamente cuando entremos a, eh, digamos, lo que es ver los manuscritos, entrar un poco a la lingüística, este, ver papiros, etcétera. Entonces, esa crítica textual, ahorita voy a mencionar un poquitito. Y la alta crítica, ese es el que nosotros vamos a ver con este curso Introducción al Nuevo Testamento, que eso pertenece a la alta crítica. Entonces, crítica textual, crítica menor que llaman, es diferente a la alta crítica. La alta crítica es lo que vemos en este curso de Introducción al Nuevo Testamento. Y la crítica menor o crítica textual es una parte que mencionamos en el curso de Introducción al Nuevo Testamento o de alta crítica. Bueno, eso nada más para que lo tengan presente, que son diferentes la crítica menor y la crítica alta. Y no es que una es más importante que otras, son partes diferentes de la teología. Eh, Nosotros tenemos en todo esto del Nuevo Testamento, nosotros tenemos un montón de libros. Recuerden que hablábamos de libros. Hay libros del pasado que nos hablan del Nuevo Testamento. Aquí vamos a enfatizarnos en el Nuevo Testamento. Por eso se llama crítica textual del Nuevo Testamento, lo que se llama crítica menor.
aquí nos salimos un poquitito de lo que es la introducción al Nuevo Testamento. Entonces, en la crítica textual, vamos a ver que hay 3 tipos de documentos para iniciar. Hay un documento que se llaman manuscritos, otro documento que se llaman versiones y otro que se llama citas patrísticas. Estos 3 tenemos que más o menos distinguirlos. Cuando hablamos de manuscritos, ¿a qué nos referimos? Porque podríamos quedar como en chino, ¿verdad? Eso no lo entiendo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, es importante entender que los manuscritos, estos manuscritos, griegos, ¿por qué griegos? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Manuscritos viene escrito a mano. Los primeros cristianos escribieron a mano, no existían máquinas de escribir, no existían computadoras. Entonces escribieron a mano los libros, como hacían a veces nuestros abuelos, que escribían una carta al otro a mano. En mis tiempos, cuando yo iba a la escuela, no habían computadoras. Nosotros todo lo hacíamos a mano. Pues estos manuscritos son viejísimos. Estamos hablando de hace muchos, muchos años. Algunos son del año 400, 300, etcétera. Entonces, estos manuscritos griegos tienen algo del Nuevo Testamento, de esos 27 libros del Nuevo Testamento. A eso nos referimos con los manuscritos, ¿verdad? Cuando hablamos de esos manuscritos, solamente vean, se han descubierto en cuevas, en iglesias, en muchos lugares, hay más de 6,000 o casi 6,000 documentos. Solo vean la cantidad de documentos que hay. Entonces tenemos libros que hablan del Nuevo Testamento. Hay de esos, se dividen en 4 tipos de documentos, de los manuscritos. No entramos todavía a versiones ni a citas patrísticas. Hay 3, en este momento, ¿verdad? En que ellos hicieron un corte, hay 324 unciales mayúsculos. ¿Qué es eso? Son manuscritos todo en mayúscula. Todo en mayúscula. Esos son los más viejos. Al principio, lo que abundaba mucho era la escritura en mayúscula. Entonces le llaman mayúsculos. Hay 324. En minúsculos hay 2,999. Es decir, casi 3,000 minúsculos. Casi la mitad de estos son minúsculos. Los minúsculos, pues son más, no son tan antiguos. Entonces no tienen así como mucha importancia, pero obviamente que sí se consultan. Hay 2,523 leccionarios griegos, es decir, habían libros para oraciones y cosas así, y quedaron, y que mencionan el Nuevo Testamento, pasajes del Nuevo Testamento. Y vean hay 141 papiro. Uy, ¿qué es papiro? Porque es importante, dentro de los manuscritos hay papiros, hay unciales mayúsculos y hay papiros. ¿Qué son papiros? Un papiro es un pedacito de Biblia. Entonces tal vez el libro se perdió todo, pero nos queda un pedacito. Entonces a veces un capítulo. Y estos papiros son mucho más viejos que los mayúsculos. Hay unos hasta dicen que cerca del año 100. Entonces estos papiros son muy importantes. Más o menos, ¿verdad? Ahora hay otra cosa que se llaman versiones de la Biblia. Son traducciones del griego a otros idiomas. Entonces, por ejemplo, se escribió el Nuevo Testamento en griego, que ya las otras, bueno, cuando empecemos el capítulo vamos a ver todo esto del griego. Por eso es necesario este curso. Ese Nuevo Testamento, digamos, se traduce al siriaco o se traduce al latín. Es decir, son versiones diferentes. Cuando fue hecho
del texto griego se le conoce versión inmediata. Cuando la traducción se hizo a partir de una fuente, que es una traducción del griego, se conoce como versión inmediata. Eso no es tan importante, pero sí sabemos que hay versiones. Y hay otra cosa que llaman citas patrísticas, es decir, habían muchos escritores del siglo II, III, IV que hicieron libros, y estos libros mencionan porciones del Nuevo Testamento. Entonces, este periodo, esos escritores de esos siglos se les llaman padres de la iglesia, y por eso se llaman citas patrísticas. Así se conoce en el mundo de las universidades. Padres de la iglesia, la patrística. Y es muy importante porque a veces un texto del Nuevo Testamento ahí aparece para aclarar alguna cosa, ¿verdad? La mayoría dice aparecen en griego o en latín, ¿verdad? De estos textos. Son libros, unos que yo tengo aquí en la parte de atrás. Esos libros son, yo tengo muchos libros de patrología, de patrística. Ahí vamos bien. Ahora veamos esto otro. Hay una gente muy inteligente que hace unos años, hay unos 100 años o digamos 200 para acá, comenzaron a agarrar todos esos documentos que se han escrito y hacer una versión del Nuevo Testamento. Entonces, para hacer Mateo, Marcos, Lucas, se han agarrado de diferentes, de los más antiguos, y entonces van haciendo el Nuevo Testamento. Entonces, a ese Nuevo Testamento que van haciendo, se le llama edición crítica. Eso va a aparecer muchas veces en teología, y es bueno que un teólogo sepa que hay una cosa que se llama la edición crítica, ¿verdad? Que es la que todo mundo utiliza ahorita para traducir la Biblia al español o al inglés o a cualquier idioma. Entonces tenemos que estas Biblias, esta edición crítica que está en griego, ¿verdad? Yo tengo por aquí algunos testamentos en griego. Estos testamentos griegos fueron hechos, entre los más importantes hay uno que fue hecho por dos famosos, digámoslo así, eruditos, que son Nestle y Alan, dos señores que son una eminencia. Ya Nestle murió, queda Kurt Aland, que son alemanes, y ellos han hecho un Nuevo Testamento. De ahí todo mundo se toma para hacer las Biblias. Ellos escriben a ese Nuevo Testamento griego, le escriben una cosa que llama el aparato crítico. ¿Qué es esto que ustedes ven aquí abajo? Tal vez ahorita ustedes no lo entienden porque no saben griego, pero ahí vienen y le dicen a uno, cada texto griego descubierto tiene un nombre. Y así le dicen, esto aparece en el texto griego, por ejemplo esto que aparece aquí, que hace una diferencia en Mateo 8:21. Ellos dicen, aparece en el documento C, en el documento K, cada uno tiene un año, ¿verdad? Y de esa manera hacemos una buena edición crítica. Es decir, el Nuevo Testamento que tenemos en este momento es uno de los mejores que tenemos a nivel mundial. Entonces, significa que son fundamentales e importantes. En ese documento se citan los manuscritos, aquí se me pasó, se citan manuscritos, se citan las versiones y las citas patrísticas. Todo eso se menciona en el aparato crítico, ¿verdad? Que eso es lo importante para que ustedes lo vean y vayan conociendo este idioma, aparato crítico, que eso es parte de nuestro lenguaje teológico, que es un aparato crítico, es decir, explica las citas de estos libros, que son un montón, ustedes lo vieron, y ellos van a decir, por ejemplo, aquí el documento 1365 omite Macitón, digamos, de los discípulos. Entonces, eso es un estudio cuidadoso.
Bien, vamos a otra cosa. Materiales, así por encimita. El papiro. El papiro, muchos documentos están escritos en papiro. El papiro es muy diferente a nuestro papel, porque el papiro se tomaba de plantas de un río Nilo, y de ahí hacían el papiro. Hay todo un proceso muy bonito, ¿verdad? Muy interesante sobre cómo se hacía el papiro. Y en ese papiro escribían. De papiros tenemos 141, como yo les mencioné. Son pedacitos Correcto. que quedan ahí del siglo segundo hasta el siglo octavo. Es decir, más o menos del año 101 al año 100, a 200, ese es el segundo siglo. Y ahí tenemos muchos papiros y son muy importantes para uno conocer el Nuevo Testamento. Luego surgió el pergamino. El pergamino, también, el pergamino, la diferencia es que ya esto no es de una planta, sino que el pergamino era, era de un animal, era el pellejo de un animal. Entonces agarraban los corderos, las cabras, las destazaban, le quitaban la piel y en la piel se escribía. Esos son los pergaminos. Entonces, esos pergaminos son los que todavía hoy día tenemos. Pero es carísimo, ¿verdad? El material era carísimo. Entonces, como era muy caro, la forma de escribir es muy diferente. En 2 Timoteo 4:13 se habla, Pablo dice, tráigame los pergaminos, ¿verdad? Entonces, ya el pergamino en el tiempo del Nuevo Testamento se usaba y muchas cosas de la Biblia se escribían en pergamino, escribían en cueros, ¿verdad? Es un material muy bueno, todavía tenemos pergaminos que se han descubierto. Vamos a ver, ese es el pergamino. Luego tenemos, bueno, veamos este papiro. Ustedes ven ese papiro. Este es del siglo III. Vean qué lindo papiro aquí. Una belleza. Este papiro, que no está muy bien porque son bien viejos, ¿verdad? Es del siglo III. Más o menos estamos hablando del año 200 al año 300. Y aquí tenemos un texto de Mateo 1:9, 12, 14, 20. Y estos documentos están metidos en museos. Este, Ajá, este está en ajá. Estados Unidos. Eso Sí, vale eso le iba a millones. preguntar. Hay papiros que están en algunos museos guardados, ¿verdad? Ah, sí, Como, todos. Todos están, digamos, hay claro. unos que, por ejemplo, tiene el Vaticano, Ajá. hay otros que tiene Inglaterra, hay otros que están en Estados Unidos, hay otros que están en Rusia. Digamos, están divididos por todo el planeta. Sí. Y ellos los tienen porque eso, y la gente va de todo el planeta a ver esos papiros. Y también todos los papiros están ya en internet. Por ejemplo, este papiro, vea la regla aquí. Aquí estamos hablando de 15 centímetros, es una regla. Ujú. Ve ahí chiquitito, no es nada grande. Ve, y entonces aquí viene un texto bíblico que nos hace comparar las Biblias más recientes ahorita. Entonces, eso es importantísimo para uno componer la Biblia. Ve, todo esto que les estoy hablando de crítica textual, ¿verdad? Crítica textual que es importante, una parte de la crítica textual para entender el Nuevo Testamento. Ujú. Hay otros, por ejemplo, bueno, esta letrita, que no sé si la ven, es una Aleph hebrea, la primera letra del alfabeto hebreo. Vean ustedes lo que ahora Eduardo me preguntaba. Contiene los evangelios, contiene hechos, contiene las cartas de Pablo y contiene el libro de Apocalipsis. El Aleph es lo que se llama el códice sinaítico. Códice sinaítico. Y adivine dónde está. En Inglaterra, en Londres.
Para ir a ver el Códice Sinaítico, que es uno de los más viejos, porque es del siglo IV, completo, ¿verdad? Del año más o menos 300 al año 400, como del año 320, 330, 340, hay que ir a Londres, a Inglaterra. Hay otro muy viejo, este es muy viejo, ¿verdad? Los del siglo IV son muy viejos. El que tiene la letra A, también tiene Evangelios, tiene Hechos, tiene las cartas de Pablo y tiene Apocalipsis. Pues no tienen todos. Este está también en Londres, se llama el Códice Alejandrino, pero es del siglo V, ya es más reciente. Lo que más vale es lo más viejo. Luego este que es muy importante, con una B, ese es el Códice Vaticano. Tiene los Evangelios, el libro de Hechos y las cartas de Pablo, nada más. Este Vaticano está en Roma, ¿verdad? Ahí lo tienen. Hay otros, este está en París, el Efraín. Luego tenemos en Cambridge, en Estados Unidos, está el BC. Este BC es fundamental porque hay libros que no están en estos, pero sí están en estos. Entonces es muy importante, del siglo V y XVI. Hay otro que está en París y así sucesivamente. Ahí podríamos seguir. Los papiros se pone una P con un número. Este está en Filadelfia, que es del siglo III, mucho más viejo que todos estos. Bueno, eso para que se den una idea. Estos son todos los papiros, ve aquí, dónde están y de qué siglo son. Eso es muy importante cuando uno traduce Biblias en griego. A mí me gusta traducir Biblia en griego, entonces para mí esto es fundamental, ¿verdad? Porque yo puedo ir y buscar este papiro. Por ejemplo, este papiro, el papiro 15, lo busco en internet y me dice que es del siglo III y veo a ver qué es lo que dice. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Bien, vamos a seguir. Aquí están todos. Yo les tomé este pantallazo de cómo se enumeran este montón de papiros que se han descubierto. Cómo se van a distinguir cada uno. Luego, la veracidad de nuestros documentos. Por ejemplo, para que ustedes vean la fiabilidad de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el Nuevo Testamento fue compuesto en el año 60 al año 90. Y tiene más o menos de diferencia 60 a 80 años los libros descubiertos. Lo más 200 años de diferencia y hay 6.000 copias. De Homero, del libro de Homero, uno de los más famosos del mundo, que fue escrito en el siglo más o menos 8 antes de Cristo, hay 500 años de diferencia, o 1800 años si es completa. Solamente, y tiene 650 copias, en cambio el Nuevo Testamento tiene 6.000. Y así aquí vienen unos libros importantes, los de Platón, Aristóteles, César, Tácito, que fueron escritores romanos. Y ahí viene, hay diferencia de 1400 años, mientras que la Biblia lo más que puede tener son 200 años de diferencia. Es decir, es más creíble la Biblia por su acercamiento que todos estos libros, para que vean que es muy confianza. Esto es lo que nos dijo la Universidad de Münster en Alemania en el año 2022, nos decía eso. Todo lo que se ha descubierto ahorita, lo que yo les mencioné, 141 papiros, 324 unciales, que son los mayúsculos, ¿verdad? 2.999 minúsculos y 2.523 leccionarios. Ya, estamos avanzados, ¿verdad? Y aquí, bueno, una comparación. Y aquí, esto es Egipto. Aquí está el Cairo y aquí está Alejandría, que lo mencionamos al principio. Y aquí en la parte baja, aquí donde usted ve esto, aquí es Oxirrinco. ¿Qué es Oxirrinco? Aquí es donde se han descubierto la mayor cantidad de papiros.
de textos bíblicos. Entonces en Oxirrinco, pues seguramente había una iglesia cristiana o algo así, y ahí se han excavado y se han sacado muchos documentos, muchos de los cuales todavía no han sido ni siquiera leídos, porque son tantos, y ahí están. A futuro arrojaremos mucha luz sobre eso. Bien, eso en esa parte. No sé si hay alguna duda de eso, sino para seguir la otra parte que es muy importante sobre otro término que vemos que es la historia y la prehistoria, para entenderlo. Bien, hasta ahí vamos bien, más o menos. Muy bien, don Edwin. Importante ese tema em, de las 6.000 copias que hay del Nuevo Testamento. Es muy Ajá. importante. Porque esos puntos, Jay, yo no lo sabía. Ujú. Eso es lo que yo le llamo importante, porque es lo que Claro. estamos aprendiendo, algo que no sabíamos, a menos de los unciales, los Ujú. 324 unciales mayúsculos y los minúsculos, 2000, bueno, casi 3000, Casi 3000. eh, y que importantísimo. Son detalles de teología que, es más, se lo puedo decir así, no sabía que esos puntos se estudiaban en teología. Claro que sí, sí. Sí, No, y es muy importante, importantísimo. Eduardo, porque a veces no nos imaginamos lo complejo que es el Nuevo Testamento, Sí, ¿verdad? Ahora, de tanto estarlo viendo, porque en teología se va a estar remarcando en estos detalles, llega el momento en que lo vemos como muy normal, ¿verdad? sí, Entonces ahorita estamos así, pero después vamos a ir profundizando más. claro. Bien, vamos, entremos al otro texto que es la historia y la prehistoria. Es decir, ¿qué entendemos por historia y qué entendemos por prehistoria? Bueno, actualmente la prehistoria, pre antes de la historia, pre es antes. Ujú, Y la historia es desde el momento en que el hombre descubrió la escritura. Cuando el hombre descubre la escritura, inventa un alfabeto y escribe datos, ahí comenzó la historia. La historia tiene más o menos 4000 años, ¿verdad? Y entonces, pero antes de la historia está la prehistoria. Entonces vamos a hacer un repasito de todo lo que es prehistoria, todo lo que ocurrió antes de la historia y desde el principio de todo hasta llegar a la historia y luego llegar a la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer ahorita para tener lo que se ha descubierto. Bueno, comencemos desde la creación, desde el Génesis, desde una cosa que los científicos llaman el Big Bang. ¿Está bien? El ujú, Big Bang. ¿Qué es Big Bang? En inglés Big es grande. ¿Y qué es Bang? Bang es como cuando uno dispara, bang, bang, es explosión, pero es el sonido de la explosión. Diríamos en gramática onomatopeya, ¿verdad? ujú. Esa es una Big Boom. Diríamos, si hubiera sido en Costa Rica, diríamos el Big Boom, ¿verdad? Eso es. El mundo, no vamos a ir como trompada de loco, vamos a ir despacio. Sí, Pues sí, aquí dice que correcto. me dan 10 minutos ya para acabar. Pero si no lo acabamos, la otra semana lo vamos a retomar porque esto es muy importante. No, está importantísimo, está Sí, importantísimo. entonces es fundamental. El Big Bang, es más o menos, los científicos hablan de esto, una gran explosión. En algún momento Dios hizo una gran explosión en el mundo y de ahí se dispara y nacen todos los universos del mundo, nacen todas las galaxias, nacen todos los planetas, etcétera. Pero todo inicia con una gran explosión, ¿verdad? Que Dios hace suscitar en algún momento
desconocido. Muchos hablan de que eso ocurrió hace 13.800 millones de años. La ciencia no se contradice con la religión o la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra de Dios nos muestra la verdad. Pero no vamos a entrar en detalles teológicos ahorita. Solo vamos a describir esto que nos interesa. Los científicos dicen que hace 13.800 millones de años ocurrió una explosión. Una explosión y ahí nacieron todos los, digamos, se dispararon por todo, ¿verdad? Es una teoría física, describe cómo el universo se expande y el universo se sigue expandiendo. Y todavía se sigue expandiendo. En las fotografías que han tomado, los científicos van viendo que el universo se va haciendo cada vez más grande. Entonces, eso es muy importante. El primero que propone una teoría física, esta teoría de la expansión, fue un sacerdote católico, un físico, se llama Georges Lemaitre. Él sugirió que el universo surgió de un átomo primitivo, ¿verdad? Un átomo, una cosita pequeña y explotó, como una bomba atómica. Esa es la parte. Ahora vamos a verlo con la Biblia. Esto que ustedes ven aquí es un texto en hebreo, ¿verdad? Aquí lo que dice el texto hebreo también está en griego y dice, bueno, en hebreo aquí es Bereshit bara Elohim et Hamachain et Haaretz. Es decir, eso en español es en principio, es decir, aquí creó Elohim o Elohim, Elohim es Dios, ¿verdad? Nosotros lo traducimos como Dios, los cielos y la tierra. Ah, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Eso es porque nos tenemos que quedar con esta idea. En el principio creó Elohim, es decir, Dios. Este Elohim que ustedes ven aquí, bueno, esto se escribe de atrás para adelante, ¿verdad? En hebreo se escribe de atrás para adelante, no es como el griego o el español. Entonces, este Elohim, Dios, nada más quiero recalcar en esto, es un sustantivo plural. ¿Plural qué significa? Que Elohim es uno. Hay solo un Elohim, un Dios. Pero Elohim es plural porque está formado por varias personas. Ya cuando algún día veamos ya teología bíblica propiamente, vamos a descubrir por qué está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Que ahí lo vemos cuando Dios dice, hagamos al hombre, es porque Dios son varios. No son varios dioses, es un Dios, pero son varias personas. Eso lo veremos algún día porque eso es un tema de teología. Pero eso para que ustedes sepan que aquí Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en alguna parte de la inmensidad, crea el mundo, el universo. No hay contradicción con la Biblia. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. El Elohim, eso es muy importante para nosotros porque es un sustantivo plural. Plurales que son varios, ¿verdad? Es correcto. Es decir, no hay una sola persona, son varios. Entonces nosotros vemos Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ese Dios no es solo, sino que hay varios. Génesis 1:2, la tierra era caos y confusión, oscuridad por encima del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Bueno, ya vemos que ahí estaba el Padre y según Génesis 1:2 estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Elohim. Ya tenemos dos. Ahora, ahí tenemos el Espíritu de Elohim, se movía sobre las aguas. Génesis 1:3, dijo Elohim, haya luz y hubo luz, y etcétera. Y vea lo que dice Génesis 1:26. Y dijo Elohim, hagamos. Ve, Elohim no es solo el Padre. El Padre estaba con otro. Y Juan 1:1 dice claramente que Logos, es decir, Cristo, estaba con el Padre.
Entonces es el Padre y el Hijo también. Esto es lo único que nosotros tenemos de la revelación bíblica, que Elohim es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis 3:22 dice, y dijo Yahvé Elohim, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Entonces Yahvé o Elohim es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Y son tres personas diferentes. Digamos, no es que es la misma persona. Son tres personas que hablan, se comunican, etcétera, etcétera. En Job 33:4 y el Salmo 33:6 dice, el Espíritu de Elohim me creó. Es decir, el Espíritu Santo es creador, ¿verdad? En todos estos textos, Salmos 33:6, etcétera, todo fue creado por medio de Cristo. Entonces Jesús es creador también. Y el Padre es creador porque por todo lado aparece. Entonces, ¿qué significa esto? Que este es el Elohim, ¿verdad? Tres personas diferentes, pero un solo Elohim, un solo Dios verdadero. Ese es el que crea el mundo, ese es el que crea todo. Vamos a ver, estamos a 2 minutos. Veamos un poquito esto y después ya enfatizamos más rápido porque las ideas se van creando. Entonces, hace 13.800 millones de años se origina el planeta a través del Big Bang, una gran explosión. Pasó y pasaron los millones de años y hace 4.600 millones de años se originó el planeta Tierra. Hasta ese tiempo, dije, pasaron muchos millones de años. Pasaron millones de años y entonces hace 3.800 millones de años hay una partícula que se descubrió, se le llama cianobacteria y comenzó la vida en el planeta. Se sabe que hace 3.800 millones de años ya comenzó como una especie de parásito en el mar, digámoslo así, una especie de bichito pequeño. Hace 500 millones de años aparecen ya restos de los primeros peces que aparecen fósiles. Y hace 440 millones de años aparecen las primeras plantas fuera del agua. Antes de eso no aparece nada. Esos son descubrimientos arqueológicos donde se ha descubierto esas cosas. Luego sigue, todo esto la Biblia lo describe con un solo versículo, ¿verdad? Pero luego surge hace 400 millones de años los primeros animales fuera del agua, los artrópodos. A veces uno tiene que dominar esto porque si usted va a dar una charla a jóvenes universitarios, le van a hacer preguntas, ¿cómo compagina usted la Biblia con la ciencia? Y hay que saberlo. Ahorita me preguntaba la mexicana que necesitaba información también sobre esto. Bien, la otra semana vamos a retomar esto. Ya falta menos de 1 minuto. Vamos a dejar de grabar porque si no ahorita nos tira afuera, ¿verdad? El programa nos tira afuera. Lo vamos a dejar aquí y la otra semana repasamos. ¿Está bien? Está bien, perfecto, Eji. Bueno, Perfecto. el Señor me lo bendiga a todos ricamente. Amén, amén. Nos quedamos un Lección muy segundo. importante. Eso. Voy a dejar de grabar y nos quedamos un